2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InView SAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Muy bien, y estamos en esta nueva charla con sentido recibiendo a un amigo ya prácticamente de este espacio, a alguien muy importante sin el cual y sin que él haya sembrado la semillita de poder hablar de mercados y de finanzas en medios por ahí más masivos a nivel de la provincia de Misiones, no estaríamos tal vez transitando por esta charla y por este contenido que vamos a compartir posteriormente, porque lo estamos grabando, lo aclaro, al aire y también a través de nuestro podcast de charlas con sentido de sentido económico. Estoy hablando de Diego Harfield, que es presidente de Net Finance, la empresa líder en mercado de capitales aquí en la provincia de Misiones y en el NEA. Así que, Diego, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Ale? Acá estamos ya informándonos y tratando de ver cómo va la cosa, cómo anda todo. Bueno, ¿cómo anda todo? Voy a ser así de general, digamos. ¿Cómo anda todo desde el 10 de diciembre para acá? Nos interesa mucho tener tu opinión y tu punto de vista. Mirá, en mi opinión es bastante previsible todo lo que viene sucediendo, o por lo menos era lo que yo esperaba antes de las elecciones, cuando se encaminaba Milei. Recuerdo haber hablado con algunos clientes cuando la norma era ahorrar en cualquier cosa que no sea pesos. Entonces la gente en un país donde claramente siempre te dicen el dólar siempre gana, y el dólar también lo podés traducir al stock siempre gana. Sobre todo aquellos que tienen stock que no se vence, digamos, corralones, gente que vende chapa, etcétera. Y la norma siempre fue: cada peso que tengo vuelvo a comprar stock, porque sé que eso es mi protección. Recuerdo haber hablado con un cliente y le digo: ¿cuánto tenés de stock? Me dijo: tengo 10 meses de stock. O sea, si él no comprara, tiene 10 meses de venta. Digo, pero eso es un montón. Digo, pero ¿y cuánto es lo normal? Y lo normal es tener 2 o 3 meses. Digo, empezá a vender de algo. Digo, todo esto porque con lo que se viene, lo que va a escasear es el peso, y no vas a poder venderle a nadie esa chapa, realmente. Y bueno, un poco, yo creo que la gente no creía o no se animaba a pensar que esto podía pasar, pero que claramente desde lo financiero
la ortodoxia, digamos, se está ejecutando de una manera, sin hacer un juicio si está bien o mal, digo, pero se está ejecutando de una manera impecable, y obviamente todavía hubo un salto del tipo de cambio ahí, del dólar en los primeros días de enero, por un tema más bien estacional probablemente. Y bueno, me acuerdo que aún grabando algunos videos, yo decía 1.300 es locura, y bueno, sucede eso, que ahora no hay pesos en la calle, y que aquel que pagó alguna vez $1 a 1.300, hoy por lo menos nosotros estamos viendo en el mercado que están empezando a venir mucha gente al mercado justamente por eso, porque bueno, ya veo que quizá el dólar no sea buen negocio, están buscando alternativas diferentes de inversión. Aquel que compró mucho para estoquearse también, de alguna manera, está empezando a ver qué hace con todo ese stock, y así, de esta manera, un poco con dolor, yo también creo que la inflación va a bajar, digamos, que a partir de ahora empieza la parte más difícil, digamos, en cuanto a lo recesivo y a lo social, y realmente creo que la inflación, salvo obviamente algo inesperado, digamos, que pueda llegar a suceder, por lo menos veo el proceso bastante previsible de todo de lo que se venía diciendo que podía pasar, y entiendo todavía que el desafío de este gobierno lo tiene en lo social y en la calle, digamos, y por ende en comunicar bien lo que está haciendo. De hecho, vos y yo hablamos muchas veces de esto, que no solo es importante el plan, sino en comunicarlo. Y bueno, ahí el presidente tiene una manera bastante especial, digamos, de gestionar su comunicación a través de Twitter, con muchas peleas, etcétera, pero no hay dudas de que está muy presente, digamos, en la comunicación, les puede gustar a alguien o no. Así que en mi opinión, todo lo que viene sucediendo, por lo menos desde lo financiero, es bastante, y te digo más, es bastante más acelerado el proceso de lo que por ahí algunos esperaban. Creo que nadie esperaba que hoy, estando casi llegando a abril, el dólar esté quieto en 1.000, 1.040, 1.020 pesos, con una brecha que está en torno al 20%. Siempre hablando de lo financiero, me parece que los resultados hasta acá son muy positivos, ¿no? Uh-huh. Ahora, también otro de los desafíos, además del social y el de la calle, es el político, que es el que le está poniendo justamente algunas trabas a ciertos avances, ¿no? Bueno, ese es un tema un poquito más particular, porque bueno, acá yo no voy a descubrir nada, todos sabemos que hay un montón de cajas y de negocios, y gran parte de ellos son parte de todo esto, digamos. Entonces, no quiero emitir ningún juicio ni generalizar. No, tampoco te quiero poner a analizar la política, pero, Tal cual, es un punto importante. Es un punto muy importante, lo cual yo creo que el político, si vamos a hablar un poquitito de política, yo creo que el político tiene en algunos casos que empezar a levantar un poquito la pata, porque me parece que el año que viene puede haber una legislativa sorprendente para muchos. Yo realmente creo que por más que haya bastante dolor, me parece que mi ley puede llegar a armarse mucho mejor a partir de las legislativas del año que viene, y ahí agarrate, porque eso es, bueno, es darle un poder que todavía hoy no tiene. Así que yo, si fuera un opositor hoy, sí trataría de negociar un poquito más, y no ir tanto al choque, porque si no también esto puede terminar mal, y la verdad es que el país, desde mi opinión, necesitaba un timonazo, digamos, un cambio de rumbo, una persona disruptiva, lo necesitaba, porque el decrecimiento, Argentina no crece desde el 2011, perdón. La pobreza venía creciendo muy lentamente, pero ya estábamos en torno a los 45%. Digamos, era la crónica de una muerte anunciada lentamente, y si no había un timonazo, bueno, por lo menos para intentar algo diferente. Así que sí, obviamente la debilidad política está, pero bueno, confío en que por lo bajo hay negociaciones como para que todo esto, digamos, llegue a algún puerto
positivo para todos nosotros, digamos. Diego, vos sos una persona, digamos, y un profesional muy perceptivo, que tal vez con este entrenamiento que tenés también y tuviste a lo largo de estos años en el mercado de capitales, esto te hizo cultivar esa particularidad que tenés de la percepción. Hablamos de un escenario, digamos, microeconómico y de la economía real y del día a día de los comerciantes, como vos lo describías también, muy duro. ¿Cómo explicás, o en todo caso, más que cómo explicás, vos notás que igualmente hay un aguante a esta propuesta que hace el gobierno de decir, bueno, ahora va a haber dolor, así como decías también, utilizando de manera correcta, tal vez en lo metodológico podamos estar o no de acuerdo, pero bueno, de ir comunicando y ir diciendo, mira, acá va a pasar esto, acá vamos a hacer esto, va a doler, pero va a pasar un tiempo. Bueno, ahora Milei hace unos días habló de 100 días más, en los que la cosa supuestamente va a mejorar. ¿Cómo notás eso en el trato, sobre todo, digamos, con los clientes, ¿no? Decir, che, mirá, estamos mal, la estamos pasando mal, no estamos vendiendo, etcétera, pero ¿hay un aguante igual a pesar de esto? Mirá, en realidad, dentro de lo que es el mundo financiero, el mercado está acompañando mucho. Digamos. Sí. Nosotros veníamos de alguna manera hablando de ciertos bonos, de empezar a exponerse a Argentina. Vos recordás que después de las PASO 2019, cualquier inversor no quería invertir en absolutamente ningún papel, ninguna acción, ningún bono argentino, y los precios estaban realmente por el piso. Bueno, Dima, digamos, el mercado argentino de alguna manera se las rebuscó con los CDRs y empezó a armar un mercado, digamos. No existe en ningún lugar del mundo donde vos podés operar CDRs, que son un certificado de depósito que lo podés transformar a acciones de la empresa al exterior. Entonces, con 5.000 pesos podés comprar Apple, Coca-Cola, Facebook, digamos, cualquier empresa. Entonces, se armó por ese lado. Y la verdad es que a partir de hace un año atrás, el mercado argentino empezó de vuelta a crecer, las acciones, los bonos sobre todo, y todo aquel que de alguna manera se preparó y se estoqueó, porque siempre mi prédica, vamos a decir, es no te estoquees solo con tu producto, estoqueate con un poco de bonos y de pesos, porque siempre tenés que tener algo de liquidez, porque si no después tenés que salir a mal vender, y ahí es donde tratamos nosotros de hacer esta especie de docencia para que tengan esa liquidez siempre por si pasan esas cosas. Yo creo que el empresario está y la gente de alguna manera en algunos casos se están acompañando, y insisto en esto de la comunicación, porque cuando vos tenés que hacer una sutura, digamos, tan profunda, tenés que comentarla, explicarla bien, y bueno, también después uno puede armar todas las condiciones para que el país empiece a crecer, pero la verdad, después termina siendo algo que tiene que empezar a suceder casi por sí solo. Ya muchos economistas están hablando de una recuperación en V corta, que le dicen, algo parecido a lo que pasó en la pandemia, donde hubo una recesión muy fuerte y un rebote muy fuerte. Pero bueno, hay muchas cosas para corregir, digamos. Primero era lo financiero, ordenar la macro, ajustar las cuentas, tratar de cerrar la brecha. A partir de ahora seguramente, después de haber bajado un poco las tasas, porque ya las tasas no te servían como ancla de nada, porque eran simplemente seguir agregándole fuego a la inflación. Ahora que siguieron bajando las tasas, seguramente en cualquier momento será liberar el cepo para que exportadores e importadores puedan dirimir entre ellos dónde está el precio de equilibrio del tipo de cambio. Y después, una vez que suceda toda esa parte financiera y macroeconómica, empezar de a poco a relajar un poco las leyes laborales para que para un empresario sea un poco más factible, vamos a decir, salir a tomar gente, y a partir de ahí empezar a hacer crecer la economía con producción, porque acá el problema está en que Argentina siempre tiró su economía
desde la demanda, digamos. O sea, mando plata a la calle, la plata anda circulando muy fuerte, entonces yo demando, como no quiero tener plata, demando más, y bueno, y a partir de ahí se produce, pero no se produce por ganas de producir, sino porque nadie quiere tener plata. Entonces esto es un cambio completamente de paradigma, donde todos los países del mundo tienen una moneda estable, y donde la producción viene a partir del financiamiento, sobre todo. Entonces, una empresa que quiere salir a producir puede ir al banco o al mercado o financiarse a una tasa lógica con una moneda estable, y a partir de ahí, no sé, que cree que vuelva, por ejemplo, que vuelva el crédito hipotecario. ¿Por qué no vamos a poder tener una moneda? Imagínate que el peso valga 1.000 mangos de acá a 30 años, como todos los países del mundo. ¿Por qué no puedes ir al banco y decir, necesito un préstamo para hacer una casa, voy a pagar una tasa de interés lógica del, no sé, 5 o 7 anual, como hacen todos los países del mundo, que no tienen inflación, y en vez de pagar un alquiler vas a pagar una cuota hipotecaria, y imagínate lo que puede llegar a ser el boom de la construcción, por ejemplo, ¿entendés? Y antes el boom de la construcción se daba por préstamos a tasas bajas regaladas, que lo pagábamos entre todos con un impuesto inflacionario. Yo conozco gente que está pagando crédito de Procrear 1.000 pesos por mes, ¿entendés? O sea, es una locura. Tiene una casa de 200 metros cuadrados, y tiene para pagar 20 años una tasa fija en pesos. Entonces, la verdad, la idea es tratar de armar un país de verdad, algo serio, y creo que desde lo financiero, por lo menos, y lo económico, lo están intentando ordenar. Después, eso no quiere decir que esté de acuerdo con un montón de cosas y maneras, pero por lo menos desde lo macro se ve cierta claridad desde lo técnico para dónde ir, ¿no? Totalmente, o sea, siempre la cosa funcionaba con otra lógica totalmente diferente a esta que está funcionando ahora, siempre con el Estado como protagonista de algo, ¿no? O subsidiando un crédito, o inyectando pesos al circuito económico para que se sostenga la demanda, y ese es el cambio de paradigma, podríamos decir, más importante, leyendo entre líneas de todo lo que nos decís. Y ese es el cambio que propone el presidente, que bueno, claramente es un libertario muy estudiado. Él mismo dijo que también en algún punto fue o estudió al socialismo, etcétera, y también hasta comulgó sus ideas. Y bueno, y ahí está donde volvemos a lo político también. La gente compró esto, votó a favor, y gran parte de la política también tendrá que salir a armar consensos, porque esto es la democracia a fin de cuentas y es lo que se votó, ¿verdad? Totalmente. Ahora, igual, antes de las elecciones todos decían lo mismo respecto al déficit fiscal, por ejemplo, respecto a que tenía que haber una evaluación. Había consensos. Había consenso, pero una cosa es tengo que sacar abierto, hacer saquirrey y golear al otro lado, y otra cosa es, ok, así le ganamos a Nadal, sí le ganamos, bueno, ok, pero la otra cosa es estar en la cancha, ir y hacerlo, porque Nadal tiene una zurda potentísima, después tiene que golear al otro lado y hay que hacerlo. O sea, justamente una vez que vos reducir el déficit fiscal desde los libros está todo bien, pero obviamente cuando tenés que salir a recortar gastos vas a tocar un montón de lugares, jubilaciones incluido, etcétera, donde aquel que le tocan no va a patalear, no le va a gustar. Entonces, desde la teoría está todo bien, cuando llega el momento de la práctica, bueno, y ojo, yo no tengo ni la menor idea por dónde tiene que ser el ajuste. Obviamente no me gusta que se toquen a los jubilados, obviamente tengo claro que, no sé, pagar la luz 15.000 pesos por mes, una casa que tiene 6 aire acondicionados, era una pavada, no existe, digamos, en cualquier lugar del mundo. La electricidad tiene un costo bastante alto. De hecho, yo cuando era chico, mi papá no me dejaba prender el aire acondicionado todo el tiempo, digamos, era carísima la luz. Y fuimos perdiendo un poco todo esto. Entonces, claramente los subsidios y esto de regalar plata va generando un poco valor de las cosas, digamos. Y bueno, habrá que ver cómo recuperamos eso, si es que lo recuperamos en algún momento. Totalmente. Bueno, veremos. Esto que vos proponés, digamos, de la metáfora del tenis es, bueno, como que el juego es uno, el tenis, y otra cosa es la estrategia para ganar el partido, y podríamos trasladarlo a lo que es la economía política y la política económica,
¿no? ¿Cuál es el juego? La economía política, y la estrategia para tratar de ganar el juego es la política económica. Y ahí es en donde había diferencias entre lo que seguramente pensaba hacer uno y otro. Metiéndonos ya un poquito más en el mercado también, Diego, bueno, todo está muy relacionado igual a lo que viene llevando adelante como política económica el gobierno, ¿no? Tratar de ir por el superávit fiscal, cosa que consiguió, pisando muchos pagos también, y haciendo también y produciendo un impacto muy significativo en lo que tiene que ver con la economía del día a día, un superávit comercial que también lo logró, un dólar estable que también lo logró, que son cosas que, como decías vos anteriormente, tienen que dar paso a otras. Ahora, en lo que se refiere a el tema de mercado, finanzas, búsqueda de oportunidades, con todo este marco, ¿por dónde vinieron pasando justamente esas alternativas? Bueno, a ver, lógicamente, a ver, algunos temas. En el mundo pesos la cosa era complicada porque al haber cepo, muchas empresas y personas no podían dolarizarse, entonces todo lo que es bonos en pesos estaba bastante demandado y con paridades del 100% y arriba del 100%. O sea, todo aquel que necesitaba hacer un poco de cash management en empresas que necesitaban tener ahí los pesos trabajando, digamos, se invertían en bonos, dependiendo un poco de la demanda de cada momento, pero bonos que ajusten por inflación, bonos que ajusten por devaluación, y bueno, después con la inflación alta, claramente la tasa fija quedó sola en el plazo fijo, digamos, por fuera del mercado, solo en los bancos. Ahora, hoy justamente está volviendo una licitación de un bono a tasa fija, donde seguramente todos los jugadores de mercado están empezando a ver que la inflación está bajando, que va a bajar, y bueno, necesitan tener de alguna manera un poquito más de previsibilidad en el rendimiento de sus papeles, y es por eso que, bueno, vamos a una tasa fija de vuelta, y eso está bueno porque poder armar una curva de rendimiento, o sea, que haya bonos que venzan todo el tiempo, cada un mes, por ejemplo, cada 2 meses. Entonces vos sabés, si pongo a un mes me va a rendir tanto, si pongo a 2 meses me va a rendir tanto, y ya tenés cierta predictibilidad de lo que vas a ganar, porque si no, los bonos que ajustan por inflación, son bonos variables y no se sabe qué va a pasar dependiendo mucho de la inflación de los siguientes meses. Eso por un lado. Ahora, después, todo lo que es bonos dolarizados u otro tipo de herramientas, la verdad que los precios estaban por el piso. Pensá vos que la al 30, en su momento el año pasado, llegaba a valer 18 centavos de dólar. O sea, estamos hablando que es un bono que la lámina debería valer un dólar y estaba al 18-20% de paridad. Bueno, hoy está al 50, 52, o sea, y aún todavía tiene recorrido, porque esos mismos bonos en cualquier parte del mundo valen 95, 98 y $1, y acá todavía valen 50 centavos. La verdad es que obviamente todavía gran parte de la suba es por expectativa, porque el país, si bien se está ordenando financieramente, la recuperación económica está lejos de querer aparecer, y es pura expectativa, y bueno, habrá que ver hasta dónde el mercado sigue acompañando esta suba, o empieza a diversificarse un poco también con algo más del exterior. Entiendo que muchos fondos de afuera están, bueno, ok, acompañamos, pero ¿qué onda? ¿Cómo se va a reactivar? ¿Cómo va a ser? Si no sale ni siquiera la ley. Digamos, o sea, falta demostrar mucho de la economía como para que después todo esto siga acompañando en el mercado, pero bueno, en líneas generales te diría que en estos últimos meses el mercado está optimista, ¿no? Está optimista. ¿Y en qué medida es confiable que el mercado esté optimista, teniendo en cuenta de que muchas veces el mercado predice cosas y también a veces se equivoca, ¿no? Pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de lo que fue esta última reunión de la Fed, en la que se comunicó también que va a haber 3 rebajas de tasas de interés para lo que va a ser, digamos, lo que va a venir para adelante, pero en otro momento, en lo que fueron los anuncios anteriores, el mercado pensaba de que ya iban a empezar a bajar. Por eso digo, ¿qué nivel de credibilidad
le das justamente a las predicciones o en función de lo que has venido viendo, ¿no? Tiene el mercado. El mercado, en realidad, es el primero, el que está al frente de la batalla, vamos a decir. Primero porque es un flujo de mucha velocidad. O sea, yo tengo un fondo. Imagínate que yo soy un estadounidense que tengo unos ahorros y decido invertir en Argentina. Tardo 1 segundo y medio en apretar un botón y comprar un bono y de alguna manera apoyar al país, ¿entendés? Ahora, imagínate que yo tengo una empresa y soy, no sé, Siemens y quiero hacer una inversión en Argentina. Tengo que hacer un montón de cosas para atraer, no sé, 50 millones de dólares, armar una planta, tomar gente, y para eso falta mucho, y una vez que tenés la planta metida acá, es muy difícil sacarla. Entonces, el mercado siempre está al frente de la batalla, esperando señales, anticipándose, pero también va a ser el primero que se va a ir en el caso de que la cosa no tenga buen augurio, como pasó en el 2019. Y ahí el mercado claramente tuvo razón, ¿no? Digamos, después no hace falta andar hablando demasiado de qué es lo que fue, digamos, económicamente el gobierno de Alberto Fernández, pero el mercado aquel 11 de agosto del 2019 se anticipó y lo hizo bastante bien. Pudo haber sido exagerado, sí, puede ser, no sé, pero bueno, es lo que sucedió. Y entonces yo creo que el mercado se equivoca mucho, muchas veces, pero en mi opinión es el que menos se equivoca de todos. Claro, está bien eso. Ahora, es muy interesante todo esto que nos contás, porque en definitiva estamos hablando todavía de un gran protagonismo del Estado en todo lo que tiene que ver con posibilidad de inversiones a través de bonos, ofrecer otro tipo de productos, como decís vos, las LECAP, esta letra que es a tasa fija, que antes a tasa fija, como decías vos, la única alternativa que había era la del plazo fijo, que bueno, con la desregulación de las tasas se fue muy para atrás en lo que se refiere a rendimientos. O sea, seguimos trabajando todavía, o el mercado, por decirlo de alguna manera, sigue trabajando dentro de un esquema que sigue siendo el esquema viejo, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, pero es parte del proceso de cambio que irá viniendo y que llega. Yo creo que no queda otra tampoco, no queda otra, sí, obviamente. Tampoco puedes cambiarlo todo, pero yo creo que el desafío acá está en levantar el cepo y ver cómo quieren implementar. Ya creo que lo de la dolarización está totalmente descartado, por lo menos por ahora, en esta parte, en esta etapa. No se habló más nada, por suerte, de eso, a mí no me gusta, pero bueno. Y lo de la competencia de moneda sí, empieza a sonar un poquito más fuerte, o sea que la gente podrá usar dólares y pesos, digamos, para que ambas monedas compitan. Realmente yo creo que eso es muy beneficioso para el peso. Yo creo que el peso es la moneda que se va a fortalecer en este contexto, con un gobierno tan ortodoxo. Si tuviera que hacer una apuesta a que esto salga bien, de hecho la estoy haciendo, apostaría a ciertos elementos, que hay pocos todavía, pero bueno, siempre también teniendo algo de diversificación y una parte en el exterior, como siempre, ¿no? Entonces depende del riesgo que quiera correr cada uno. No tener los huevos en una sola canasta, ¿no? Depende del estómago de cada inversor, totalmente. Mi observación anterior venía a, más que nada, poner en valor que todo lo que está ocurriendo en cuanto a reacomodamiento económico y financiero se está haciendo aún a pesar de que las herramientas siguen siendo las mismas de antes. O sea, ahí está, digamos, también algo para valorar, en todo caso, respecto de cómo se consiguió cierta estabilidad, aún con una inflación muy alta, todavía usando las herramientas que ya estaban siendo usadas por los gobiernos anteriores, ¿no? Así que, ni siquiera imponiendo las propias condiciones, hay un valor, me parece, claro. ¿no? Ok, hay un valor, hay ideas mucho más claras desde lo financiero. Recordá que hace poco el gobierno salió a hacer una licitación de bonos y recaudó un montón de pesos, y con esos pesos le compró al Banco Central bonos dolarizados que el Banco Central tenía, y el Banco Central terminó destruyendo pesos. O sea,
la base monetaria hoy está estable desde que asumió el gobierno, o sea, no se agregaron más pesos, ni teniendo en cuenta los pasivos remunerados, o sea, la tasa de interés de la famosa LELIQ o tasa de pases. ¿Te acordás de la bomba? De la bomba del LELIQ, digamos. La única manera en la que se agrega emisión monetaria, pero que después se saca por otro lado, es con la compra de reservas, porque como hoy las importaciones todavía están algo trabadas, porque están desarmando también ese lío de las deudas comerciales, que es otro tema. Entonces el que compra las reservas hoy es Banco Central, entonces para comprar las reservas tengo que emitir pesos, pero esos pesos después por otra ventanilla se sacan de circulación, o sea que la base monetaria está relativamente estable para una economía que venía con una inflación elevadísima. Bueno, era lógico que se genere este sudden stop, que creo que le dicen los economistas, este parate, y bueno, y a partir de ahí empezar a estabilizar el precio, a ver dónde estamos parados, a ver realmente cuánto vale un litro de leche, digamos, claro. Y que empiece a haber un poco de paridad de precios, digamos. Uno puedes comprar una gaseosa en un kiosco, haces 2 cuadras y vas al otro kiosco y sale el 80% más, ¿viste? Es como, todavía es todo un desorden, sí, que no puede suceder, digamos. Hay un economista que hizo un índice en base a un sachet de yogur bebible, y está entre los 1.300 y los 2.400 pesos, o sea, todavía ese acomodamiento no se produjo, ¿no? Es una cosa increíble, impresionante. Imagínate que en Europa, no sé, vos tomás un café y vale €1, vos sabés perfectamente, siempre, en cualquier lado, no puedes cobrar €1.50, te van a matar. Claro. Es un montón, hay muchísima diferencia. Acá es cualquier cosa, digamos, los precios no tenés ni idea. Yo voy al supermercado y cuando estoy en la caja cierro los ojos y me pongo a rezar nomás, porque nadie sabe. Claro, porque no sabés qué es lo que te va a salir, es verdad, totalmente. No tenés ni idea. ¿Cómo puedes hacer una previsión? Vas a ir al supermercado y no tenés ni idea. Realmente, porque aparte, encima, es tan difícil, porque vos acá en nuestros supermercados, por ahí compras unas cosas en un supermercado y después vas a otro y hay distintos productos que en un lado están más caros. Entonces es muy difícil. Totalmente. ¿Me entendés? Porque ¿qué? Vas a elegir una lechuga en un supermercado y después vas a ir hasta el otro para comprar el tomate. O sea, es imposible llevar un cálculo de todo y de los precios de todo, ¿no? La verdad te tenés que entregar a comprar lo que te alcance o que bueno, todo esto de alguna manera también... el que vende tiene que sufrir un poco y decir, che, me estoqué de más, ¿me entendés? El tomate se me está pudriendo, lo tengo que vender. Tengo entendido que el azúcar la semana pasada bajó un poco de precio, viste, tengo demasiado acá en stock, no puedo pagar los sueldos, tengo que vender. Y lo mismo que pasa con el dólar, digamos, ¿no? Che, tengo un montón de dólares acá, no tengo para pagar los sueldos, tengo que salir a vender. Sí, los compré a 1.300 y ahora está 1.000. Y claro, entonces no quieren vender, pero bueno, cada vez baja más, y después, pero no hay peso. Claro. Y bueno, obviamente siempre hay un poco de dolor y alguien que gana y alguien que pierde. Y bueno, aquel que se animó a apostarle al peso, que tuvo un buen asesor financiero, había que apostarle al peso en ese momento, en un país imposible. Bueno, ese es el que por ahí hoy está ganando, digamos. Aún con una tasa de interés del 6% en pesos, hiciste una tremenda ganancia en dólares, ¿no? Totalmente. Estamos charlando con Diego Hartfield para que nos agarra con la charla iniciada. Diego Hartfield es presidente de Net Finance. Diego, también, bueno, como para ya ir redondeando, te quiero preguntar, en esa apuesta a futuro, en esa apuesta al va a salir bien, ¿cuáles son las posiciones que ustedes están viendo como interesantes en el mercado? Bueno, mirá, depende mucho del cliente. No salimos a... Bueno, hagamos un perfil moderado. Ni conservador ni arriesgado. Hagamos un perfil moderado. Para nosotros es simple. Tenés pesos, tenés dólares y tenés un punto medio entre pesos y dólares, digamos. ¿Qué querés? Hay gente que... No, yo quiero tener todo en dólares y viste, después cuando te bajó el dólar de 1.300 a 1.100, yo estoy perdiendo plata. No estás perdiendo plata, digamos, tenés de hecho más dólares que antes,
Bueno, el dólar valía 1.300, ahora vale 1.000, digamos. Claramente tenés menos peso. Yo creo que Argentina, el al 30 todavía tiene un poquito de recorrido. Estos días hubo un poco de euforia. Todavía 50 centavos es barato, vamos a decir, teniendo en cuenta que bueno, bonos de otros países están un poco más arriba en precio, pero bueno, hay que ir con cuidado, digamos. Veo a todo el mundo hablando de esto, me da un poquito de miedo. No recuerdo quién dijo que cuando el taxista te dice de una acción o de un bono, se dice, porque se dice. Sí. Sí, pasó con las criptomonedas hace 2 o 3 años atrás, todo el mundo me llamaba, las cripto, ¿qué cripto? ¿Qué? Bueno, ahora estamos en el boom de la Bitcoin, del Bitcoin. Sí, ahora está retomando lo que fue un palazo que se pegó el Bitcoin, que había estado $55.000, llegó a estar creo que 18, y ahora está de vuelta ahí volviendo, pero ya nadie habla así con esa euforia. No veo que tampoco haya una gran euforia por el al 30, pero sí, viste, es como, está bien, es un bono grande y bueno, al principio nadie lo quería y ahora es como fácil comprarlo, pues sabes que es el bono más, qué sé yo, no sé si estable, líquido, pero una parte de tu cartera tiene que tenerlo, ¿no? Yo creo que es momento de diversificarse un poco, volver a tener cautela, tener en la parte del CDA o en el exterior y bueno, empezar a ver, sobre todo aquellos que ganaron, digamos, con Argentina, que compraron bonos a 20 centavos y hoy vale 50, 100% en dólares en 6 meses. Creo que es momento de decir, ok, hasta acá vamos a diversificarnos un poco y esperar y seguir comprado en Argentina y acompañando una posición quizá un poco menor. Por lo menos eso hice yo con mis ahorros, empecé a volver a diversificarme un poco y a partir de ahí ir viendo. O sea, ¿qué compraste? Yo siempre tuve al 30 y tengo otro bono que se llama PR17, que es un bono que no está mucho en el radar ahí del mercado, que vence en el 2029 totalmente en pesos. Sí. Y que fue bastante bien, y lo que había hecho es el plazo fijo UVA, saqué plata del mercado, hice un plazo fijo UVA, que eso también fue una pegada, porque bueno, después los bancos salieron a gritar por todos los vientos que no los dejen suscribir esos plazos fijos, porque ya era como cantado que venía 3 meses de inflación muy alta, entonces el plazo fijo era una inversión muy segura, digamos, devengando 25% mensual. En mi caso en particular, tengo cuentas en todos los bancos, fui recorriendo hasta que alguno me aceptó el monto que yo necesitaba. Justo ayer y antes de ayer vencieron esos plazos fijos, fueron los 3 meses y ahora estoy volviendo al mercado a eso, a diversificar un poco. Pero bueno, sí, obviamente, aquel que tuvo un plazo fijo UVA con un dólar estable, fue un campañón, ¿no? ¿Te gusta alguno de los CDRs nuevos que aparecieron? Aparecieron 28 esta semana. No los miré tanto, estoy esperando que aprueben CDR de bonos del Tesoro Americano, la verdad no entiendo por qué está pasando ahí, porque ni RIMA ni la CNB aprueba. Existen unos ETF que son como unos fondos que operan como acciones, de hecho hay muchos CDRs de ETF ya, pero existen de ETF solo de bonos, o sea, son muy estables, lo cual nos daría la chance de comprar dólares a través de CDRs, o sea, prácticamente comprar un bono del Tesoro Americano que rinda 5% anual, y que hoy valga, no sé, 1.090 pesos, que vale el contado con liqui, entonces vos te quedás dolarizado completamente, haciendo una tasa baja en dólares para las carteras conservadoras. Creo que sería un golazo, pero bueno, la verdad es que de todas maneras lo que hizo Vima con los CDRs es para sacarte el sombrero, armando un mercado enorme, y está bueno porque, no sé, una acción hoy de Apple vale $150 o $180 y quizá hay gente acá en Argentina que no tiene $180 para comprar una acción, entonces te lo dividen en no sé, 20-1, entonces vos por ahí con 5.000 pesos, 7.000 pesos puedes comprar un pedacito de Apple y eso está buenísimo porque es muy sencillo, cualquier persona puede bajar una aplicación, abrirse una cuenta en bolsa, mandar 10.000 pesos y
ser parte de la empresa más grande del mundo. Claro, así como en algún momento, o mejor dicho, así como ahora todo el mundo está L30, 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 ya hay un sticker de exceso de L30 que anda dando vueltas por WhatsApp. Todo el mundo estaba con YPF en un momento también, hace relativamente poco tiempo. Del equity, de las acciones de acá del mercado local, ¿qué te gusta? Mirá, yo afuera, creo que o empresas que están afuera. No, yo creo que las energéticas todavía tienen para ir bien. YPF, que es una de esas opciones, siempre tiene un patrón político ahí metido, que es, obviamente volvemos a lo mismo, o sea, de alguna manera le estás apostando a la política argentina, pero bueno, todo lo que es producción de energía, me parece que Argentina tiene mucho para crecer, y puede ser una buena oportunidad, digamos, acá, si las condiciones laborales se empiezan a dar, Argentina en el 2030 tiene que ser un exportador de energía de la misma manera que lo es de soja y de trigo y de maíz y etcétera. Viste que Elon Musk dijo que va a faltar electricidad, que ese va a ser nuestro próximo problema en el futuro. Mirá, y nosotros tenemos otra vez, así como somos la fuente de alimento del mundo, podemos tener la fuente de energía del mundo. La verdad que creo que puede haber una oportunidad a largo plazo en las energéticas, ¿no? Los bancos suelen ser, digamos, de los más sensibles a los cambios que hay de humor político, ¿no? Y económico también, pero es algo interesante por ese lado. Sí, porque en realidad los bancos tenían mucha exposición por obligación al mercado argentino, sus números, sus finanzas, tenían muchos bonos argentinos y los bonos argentinos volaron. Entonces, obviamente los bancos vienen subiendo y acompañando, pero bueno, lamentablemente Argentina es un país de corto plazo. Yo te puedo decir, compremos bancos o compremos energética porque en el 2030 no sé qué, y después te bloquean el Congreso, no sale una ley y las reglas de juego van cambiando constantemente. Entonces, ojalá podamos ser un país donde uno puede mirar a 30 años y mantener un ritmo y un rumbo, ¿no? En el que pueda pensarse a un poco más largo plazo. Bueno, a pesar de que está también atravesando un buen momento, algunos índices como el S&P 500, por ejemplo, ¿no? Parece ser de que todo está bastante centrado últimamente en el tema de bonos, ¿no? Es como que va por ahí, ¿no? Sí. A nivel internacional están todos esperando a ver cuándo, si en algún momento la Fed, la Reserva Federal, se anima a ir aflojando las tasas. En algún punto se creía que ya este año iba a estar empezando el descenso y todo eso se está estirando. Hoy el mercado cree que va a haber 3 bajas de tasa, algunos ya economistas dicen que no va a haber ninguna. Ahí afuera, la verdad, no hay mucho más para arriesgar, digamos, teniendo los bonos del Tesoro americano rindiendo 5% en el corto plazo, me parece que todavía no tiene mucho sentido hacer demasiadas locuras. Y el S&P viene volando porque las tecnológicas están armando un cambio de época, digamos, o sea, prácticamente una revolución tecnológica como ocurrió en algún punto con la revolución industrial. Lo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial, etcétera, es realmente sorprendente. Y bueno, las Big Seven, digamos, las empresas más grandes, están teniendo unos números desorbitantes, y eso está empujando mucho al mercado americano, que tiene una economía muy resiliente, y bueno, habrá que ver que en qué momento la Reserva Federal se dispone a empezar su ciclo de baja de tasa, ¿no? Bueno, y ahora sí, para terminar, bueno, ¿qué ves para adelante? Todavía meses duros, digamos, intra-Argentina, ¿no? Sí, meses duros, y bueno, a ver cuándo arranca el rebote, ¿no? Es un poco parecido a lo que había pasado también en la primera etapa del gobierno de Macri, digamos, esta recesión es bastante más dura porque los cambios son bastante más profundos. Pero bueno, resta a reacomodar todavía algunas tarifas energéticas, etcétera, hasta que digamos, bueno, con estos números empezamos de vuelta con la inflación de un dígito y a partir de ahí
apostar a que haya una recuperación en la economía real, digamos, que ese es el máximo desafío, digamos. Muy bien, fue un gusto tenerte, Diego, como siempre, en este momento y hoy en estas charlas con sentido. Así que hasta una próxima oportunidad que seguramente va a ocurrir y va a volver a ser con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Dale, estamos en contacto.